Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Nos complace tenerte aquí, en un espacio dedicado a la reflexión, el aprendizaje y el diálogo sobre la espiritualidad y las diversas tradiciones religiosas que enriquecen nuestro mundo. Este canal es para aquellos que buscan entender y profundizar en las enseñanzas, historias y prácticas de las religiones a través de una perspectiva crítica y respetuosa. En Explorando la Fe y las Religiones, abordamos una amplia gama de temas que van desde análisis profundos de textos sagrados hasta debates sobre cuestiones contemporáneas de fe y moralidad. Nuestro objetivo es ofrecerte un entorno donde puedas aprender, cuestionar y compartir tus propias ideas y experiencias. Cada vídeo está diseñado para desafiarte a pensar más allá de las interpretaciones tradicionales y fomentar una comprensión más profunda y matizada de la espiritualidad. Queremos que te sientas parte de esta comunidad, donde todas las voces y perspectivas son bienvenidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las historias, creencias y enseñanzas que han moldeado la humanidad a lo largo de los siglos. Únete a nosotros en Explorando la Fe y las Religiones y descubre los tesoros de la sabiduría y la espiritualidad que nos conectan a todos. Gracias por estar aquí y que disfrutes de nuestro contenido. Historia: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Parte 1. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra es una de las narrativas más dramáticas y controvertidas de la Biblia. Se encuentra en el libro del Génesis, capítulos 18 y 19, y describe cómo Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su extrema maldad y pecado. Abraham intercede en nombre de las ciudades, pidiendo a Dios que las perdone si se encuentran suficientes personas justas, pero finalmente solo se salvan Lot y su familia. Esta historia ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, generando debates sobre la naturaleza del pecado, la justicia divina y la moralidad. En algunas tradiciones, Sodoma y Gomorra han sido vistas como símbolos de la depravación moral y el castigo divino. En otras, se plantea la pregunta de hasta qué punto Dios puede intervenir en el mundo humano para castigar el mal. Uno de los aspectos más polémicos de esta narrativa es la interpretación de los pecados de Sodoma y Gomorra. Tradicionalmente, se ha asociado la destrucción de estas ciudades con la homosexualidad, basándose en el comportamiento de los hombres de Sodoma que intentaron agredir a los visitantes angélicos. Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada y reconsiderada por muchos teólogos y estudiosos, quienes argumentan que los pecados de las ciudades eran mucho más amplios e incluían la falta de hospitalidad, la injusticia y la violencia. El relato de Sodoma y Gomorra también ha sido utilizado para justificar actitudes y políticas homofóbicas, lo que ha generado un debate significativo sobre la interpretación y la aplicación de las narrativas bíblicas en el contexto moderno. Además, plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia divina y la moralidad del castigo colectivo. En las siguientes secciones, profundizaremos en las diferentes interpretaciones y manipulaciones de esta historia, y analizaremos sus implicaciones en la teología, la ética y la sociedad. Aquí tienes un consejo para hacer que la introducción sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra sea más interpretativa y controversial, y se enlace con la segunda parte. Consejo para interpretación y controversia. Introducción: la destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de pecado y castigo, sino también un espejo de nuestras propias luchas con la justicia, la moralidad y la interpretación de lo divino. Para hacer el contenido más interpretativo y controversial, plantea preguntas que inviten a la reflexión y el cuestionamiento crítico. Por ejemplo, desafía a la audiencia a considerar la verdadera naturaleza de los pecados de Sodoma y Gomorra. Pregunta: ¿es justo reducir la destrucción de estas ciudades a un solo tipo de comportamiento, o debemos considerar un espectro más amplio de injusticias y violencias? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia interpretación de la justicia y la moralidad? Estas preguntas no solo fomentan el debate, sino que también invitan a los espectadores a reflexionar sobre su comprensión de la moralidad y la justicia divina. Además, subraya cómo esta historia ha sido utilizada históricamente para justificar actitudes y políticas homofóbicas. Explora las implicaciones de una interpretación literal de esta narrativa y cómo ha influido en la persecución y discriminación de ciertos grupos. ¿Es esta una interpretación justa y contextual, o es una manipulación de la narrativa para servir a fines específicos? Para preparar el terreno para la segunda parte, insinúa que el análisis que sigue abordará las diferentes interpretaciones y manipulaciones de esta historia. Menciona que profundizarás en cómo el relato de Sodoma y Gomorra ha sido utilizado para justificar diversas actitudes y políticas, y las consecuencias éticas y teológicas de tales interpretaciones. Parte 2. Análisis. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de múltiples interpretaciones y manipulaciones a lo largo del tiempo, generando debates sobre la naturaleza del pecado,
la justicia divina y la moralidad. A continuación, analizaremos algunas de las interpretaciones más influyentes y las controversias que han surgido de esta narrativa. Interpretación de los pecados de Sodoma y Gomorra. Tradicionalmente, los pecados de Sodoma y Gomorra se han asociado con la homosexualidad, basándose en el comportamiento de los hombres de Sodoma que intentaron agredir a los visitantes angélicos. Esta interpretación ha sido utilizada para justificar actitudes y políticas homofóbicas en diversas culturas y épocas. Sin embargo, esta visión reductora ha sido cuestionada por muchos teólogos y estudiosos. Una interpretación más amplia de los pecados de Sodoma y Gomorra incluye una variedad de injusticias y violencias. En el libro de Ezequiel, 16, 49-50, se menciona que las ciudades fueron destruidas debido a su arrogancia, falta de hospitalidad, opresión de los pobres y prácticas abominables. Esta interpretación subraya la importancia de la justicia social y la ética en la narrativa, en lugar de centrarse únicamente en la orientación sexual de los habitantes. Justicia divina y moralidad. El relato de Sodoma y Gomorra plantea preguntas fundamentales sobre la justicia divina y la moralidad del castigo colectivo. La destrucción de las ciudades y la salvación de Lot y su familia destacan la tensión entre la justicia y la misericordia divina. Algunos interpretan la historia como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la rectitud moral. Otros, sin embargo, cuestionan la moralidad de un castigo colectivo que afecta a inocentes junto con los culpables. Este dilema ha llevado a debates teológicos sobre la naturaleza de Dios y su relación con la justicia y la misericordia. ¿Es justo que Dios destruya ciudades enteras debido a los pecados de algunos de sus habitantes? ¿Cómo reconciliamos la imagen de un Dios amoroso y misericordioso con la narrativa de un castigo tan severo? Estas preguntas siguen siendo objeto de reflexión y discusión en la teología contemporánea. Uso de la historia para justificar actitudes y políticas. A lo largo de la historia, la narrativa de Sodoma y Gomorra ha sido utilizada para justificar diversas actitudes y políticas, especialmente en relación con la sexualidad y la moralidad. La interpretación de los pecados de Sodoma como homosexualidad ha llevado a la persecución y discriminación de personas LGBTQ y en muchas culturas y religiones. Sin embargo, esta manipulación de la historia para servir a fines específicos plantea serias preocupaciones éticas. Es crucial abordar estas interpretaciones con un enfoque crítico y contextual, reconociendo la complejidad de la narrativa y evitando la perpetuación de prejuicios y discriminación. Interpretaciones alternativas y reflexión crítica. Existen interpretaciones alternativas de la historia de Sodoma y Gomorra que buscan una comprensión más ética y justa de la narrativa. Algunos teólogos y estudiosos argumentan que la historia debe ser entendida en su contexto histórico y cultural, y que su propósito es enseñar lecciones sobre la justicia social, la hospitalidad y la ética. Por ejemplo, una interpretación basada en Ezequiel enfatiza que la verdadera transgresión de Sodoma y Gomorra fue su falta de compasión y justicia hacia los pobres y vulnerables. Esta lectura subraya la importancia de la ética y la justicia social en la narrativa bíblica, y nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes y prácticas en relación con la moralidad y la justicia. Consecuencias teológicas y éticas. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra tiene profundas implicaciones teológicas y éticas. Nos desafía a reconsiderar nuestras interpretaciones de la justicia divina y la moralidad, y a reflexionar sobre cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestras vidas y comunidades. Es esencial abordar esta historia con una mente abierta y crítica, reconociendo la complejidad de sus interpretaciones y las consecuencias de sus manipulaciones. Solo a través de un análisis reflexivo y contextual podemos encontrar un equilibrio entre la fe y la justicia, y evitar los peligros de la discriminación y la injusticia. Esta es la segunda parte del análisis sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí tienes una anécdota que puede ayudar a concientizar sobre la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra y la importancia de una interpretación crítica y ética de las narrativas religiosas. En una pequeña ciudad, había una comunidad religiosa muy unida que seguía estrictamente las enseñanzas de su tradición. Uno de los líderes más influyentes de la comunidad, el pastor Manuel, era conocido por sus sermones apasionados y su interpretación literal de las Escrituras. En una ocasión, el pastor Manuel decidió dar un sermón sobre la historia de Sodoma y Gomorra, enfatizando la idea de que la destrucción de las ciudades fue un castigo divino por los actos de homosexualidad de sus habitantes. Entre la congregación se encontraba una joven llamada Elena, que había estado luchando en silencio con su identidad y orientación sexual. Las palabras del pastor Manuel la llenaron de miedo y culpa, temiendo que su propia existencia fuera vista como un pecado imperdonable. Durante semanas, Elena se aisló de su comunidad, sintiéndose rechazada y sola. Un día, un nuevo miembro se unió a la congregación, el doctor Raúl,
un teólogo y estudioso de las Escrituras. Raúl había dedicado gran parte de su vida a investigar las interpretaciones históricas y contextuales de los textos bíblicos. Al escuchar el sermón del pastor Manuel, decidió que era importante ofrecer una perspectiva diferente y más inclusiva. En una reunión comunitaria, Raúl pidió la palabra y compartió su interpretación de la historia de Sodoma y Gomorra. Explicó que, según el profeta Ezequiel, el verdadero pecado de las ciudades no era la homosexualidad, sino la arrogancia, la falta de hospitalidad y la injusticia hacia los pobres y vulnerables. Subrayó que la narrativa bíblica debía ser entendida en su contexto histórico y cultural, y que reducirla a una condena de la orientación sexual era una manipulación perjudicial. Elena, escuchando las palabras de Raúl, sintió una chispa de esperanza. Por primera vez, se dio cuenta de que su identidad no era un pecado y que la narrativa de Sodoma y Gomorra no tenía por qué ser una fuente de condena y rechazo. Inspirada por esta nueva perspectiva, decidió hablar con Raúl y buscar su apoyo. Con el tiempo, Raúl y Elena comenzaron a organizar reuniones en la comunidad para discutir las interpretaciones contextuales y éticas de las Escrituras. Estas reuniones fomentaron un diálogo abierto y respetuoso, permitiendo a los miembros de la comunidad cuestionar y reflexionar sobre sus propias creencias y actitudes. La congregación, influenciada por estas conversaciones, comenzó a adoptar una postura más inclusiva y comprensiva. Las palabras del pastor Manuel ya no eran aceptadas sin cuestionamiento, y la comunidad empezó a valorar la importancia de la hospitalidad, la justicia y la compasión. Elena, ahora más segura y empoderada, se convirtió en una voz importante en la comunidad, abogando por la inclusión y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual. La historia de Sodoma y Gomorra, que una vez fue una fuente de miedo y exclusión, se transformó en una lección sobre la importancia de la justicia y la humanidad. Espero que esta anécdota sea útil para concientizar sobre la importancia de una interpretación crítica y ética de la historia de Sodoma y Gomorra. Parte 3. Conclusión. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, como hemos explorado, es una narrativa rica en significados y complejidades que ha sido interpretada y manipulada de diversas maneras a lo largo del tiempo. Desde la justicia divina hasta la ética de la hospitalidad, esta historia nos invita a reflexionar profundamente sobre la moralidad y la interpretación de lo divino. Reflexión sobre las interpretaciones y manipulaciones. Uno de los aspectos más controvertidos de la historia de Sodoma y Gomorra es la interpretación de los pecados de las ciudades. La visión tradicional que asocia la destrucción de Sodoma y Gomorra con la homosexualidad ha sido utilizada para justificar actitudes y políticas homofóbicas. Esta interpretación reductora ignora el contexto más amplio de los pecados de las ciudades, que incluían la arrogancia, la falta de hospitalidad, la injusticia y la violencia. Abordar esta narrativa con un enfoque crítico y contextual nos permite reconocer la complejidad de la historia y evitar la perpetuación de prejuicios y discriminación. La verdadera transgresión de Sodoma y Gomorra, según el profeta Ezequiel, fue la falta de compasión y justicia hacia los pobres y vulnerables. Esta interpretación subraya la importancia de la ética y la justicia social en la narrativa bíblica. Importancia de la interpretación crítica. El análisis crítico de la historia de Sodoma y Gomorra nos ayuda a comprender mejor las implicaciones teológicas y éticas de la narrativa. Nos invita a reconsiderar nuestras propias actitudes y prácticas en relación con la justicia y la moralidad, y a reflexionar sobre cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestras vidas y comunidades. Es esencial que las comunidades religiosas fomenten el diálogo abierto y el pensamiento crítico, alentando a sus miembros a cuestionar y reflexionar sobre las enseñanzas y las narrativas sagradas. Solo a través de este proceso de reflexión y análisis podemos alcanzar una comprensión más profunda y auténtica de nuestra fe y sus implicaciones en nuestras vidas y comunidades. Invitación a la reflexión y el diálogo. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la justicia, la moralidad y la compasión. Nos desafía a reconsiderar nuestras interpretaciones de las narrativas bíblicas y a buscar un equilibrio entre la fe y la justicia. Al explorar y analizar esta narrativa, podemos encontrar valiosas lecciones sobre la importancia de la hospitalidad, la ética y la justicia social. Invitamos a nuestros espectadores a participar en este diálogo, compartiendo sus opiniones, preguntas y reflexiones sobre la historia de Sodoma y Gomorra. Juntos, podemos profundizar nuestra comprensión y enriquecer nuestras perspectivas, construyendo una comunidad basada en el respeto mutuo, la compasión y la búsqueda del conocimiento. Espero que esta conclusión sea útil y enriquecedora. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de las fascinantes historias y enseñanzas que hemos explorado juntos.
Tu participación y reflexión son vitales para nosotros, y estamos agradecidos por cada comentario, pregunta y pensamiento que compartes. Recuerda que tu voz enriquece esta comunidad y ayuda a crear un diálogo más profundo y significativo. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestros vídeos y activar las notificaciones para estar siempre al día con nuestro contenido. Si tienes sugerencias o temas que te gustaría que abordemos en futuros vídeos, no dudes en dejárnoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima, y que continúes explorando con mente abierta y corazón dispuesto. Nos vemos pronto en Explorando la Fe y las Religiones.